¿Por qué el ego tiene una connotación negativa? ¿Por qué se suele relacionar al ego con características negativas? Egoísmo, egocentrismo, tiene el ego por las nubes, como si el ego fuera solamente algo malo, como si solamente fuera el desinterés absoluto por los demás, en consecuencia, el interés único y absoluto por la propia persona, el amor desmedido y exagerado por uno mismo. ¿Qué es el ego? Las definiciones del diccionario o los buscadores hablan del descubrimiento de la propia persona, el despertar de la propia conciencia, o suelen recurrir al psicoanálisis, el cual lo define como el mediador entre el yo, el ello y el superyo. Definiciones un poco ambiguas, difíciles de entender o procesar para el común de la gente, para los que no somos psicoanalistas, psicólogos o expertos en la materia. Definiciones que no terminan de esclarecer mucho el asunto para tratar de entender qué es el ego, si es positivo o es negativo, si sirve o no, si ayuda o entorpece al desarrollo de la persona o del conjunto de la sociedad. Entonces, pensando, razonando un poco, podríamos decir que el ego es el amor por uno mismo, es el interés por el propio individuo, por el propio bienestar, la preocupación constante por la propia vida, pero no como algo negativo, sino como algo necesario, algo fundamental. También podríamos decir que el ego es el motivador principal para que cada ser humano viva y sobreviva. Es el motivador para que cada ser humano se despierte cada mañana, tome acción, o sea, empiece sus actividades, con algún objetivo menor que lo ayude al objetivo último, que es la supervivencia. ¿Podríamos decir que el ego es el que nos hace querer vivir? ¿Es el que nos hace querer mejorar, trascender, querer ser querido, aceptado, querer ser valorado, admirado, deseado? Quizás para poder encajar en la sociedad o en algún grupo en particular, porque de esta manera las chances de sobrevivir son mayores, pero también para estar bien con uno mismo, con su propia realidad y llevar una vida en paz o de la mejor manera posible, y de esta manera también tener más chances de sobrevivir. Cuando nos bañamos, nos peinamos, nos maquillamos, nos vestimos, cuando estudiamos, entrenamos, estamos intentando mejorar nuestra persona para sentirnos bien con nosotros mismos y que los demás se sientan a gusto con nosotros. De esta manera nos podemos relacionar, nos hacemos amigos, conseguimos pareja, trabajo, somos aceptados y podemos satisfacer nuestras necesidades básicas de alimento, casa, vestimenta, relaciones sentimentales y corporales, todo necesario para que la conciencia, junto a su cuerpo físico, sobreviva. Entonces, insistimos que para lograr todo esto, necesitamos una motivación constante para encarar el día a día, la vida misma y todo lo que implica, todo lo bueno y malo que nos va a suceder en nuestro camino. Sin una motivación concreta, podríamos empezar, avanzar,
continuar toda acción que necesitamos para recorrer ese camino que es nuestra propia existencia, entonces, ¿qué más motivación que el amor propio, el querer sobrevivir a toda costa, la valoración de la propia persona para que en definitiva todo funcione, cada individuo en particular y al relacionarnos la humanidad entera? ¿El mundo funciona y evoluciona gracias al ego? ¿La ciencia y la tecnología avanzan por el ego? ¿La sociedad crece y subsiste por el ego? ¿Los avances médicos que prolongan la vida se producen gracias al ego? ¿Los avances tecnológicos que facilitan y prolongan la vida se producen gracias al ego? ¿Los descubrimientos y desarrollos que mejoran la vida se producen gracias al ego? Un individuo estudia, investiga y desarrolla un medicamento, un tratamiento, una máquina preventiva de enfermedades, buscando un reconocimiento entre sus pares, en la sociedad, en su familia, o buscando una valoración, o buscando una mejora económica, social y cultural, o buscando una reafirmación de su ser, confirmar eso que siente en algún lado, que él es especial, que él es necesario, que él es importante. Lo mismo pasa con un avance científico que facilita la construcción de mejores casas, mejores medios de transporte, mejores medios de comunicación, mejores alimentos. Todo empieza con un individuo trabajando en pos de su mejora personal. Más allá que tenga una idea de mejorar la vida de todos, en el fondo lo que busca es que se lo reconozca de alguna manera, que se valore su propia persona, su propio ser. Por eso, toda acción que realiza cada individuo, desde la más pequeña hasta las más importantes de la historia, empiezan con la motivación que el ego ejerce sobre cada persona. Y así, cada ser humano avanza en su individualidad y la humanidad en su generalidad. Volvamos al inicio de este video, cuando hablamos que el ego tiene mala prensa, suele ser considerado malo o negativo. ¿Es porque hace daño a los demás? ¿Es el ego el responsable que un individuo le haga daño a otro? ¿O entran en juego otras características del ser humano que se imponen al ego? La envidia, la soberbia, la avaricia, la inseguridad, el miedo, el resentimiento. Todas esas características surgen porque el ego está funcionando mal o no está funcionando. Si el ego sabe lo importante que es cada uno y lo que vale, ¿necesita compararse o hacer daño al otro para sentirse bien o para mejorar su realidad? ¿Es demasiado ego o la falta de ego lo que transforma en negativa a una persona, lo que la convierte en mala? O sea, la que le hace daño consciente o inconsciente a otro individuo. Si uno sabe lo que vale, lo bueno e importante que es,
y lo importante que es la vida en conjunto para la propia subsistencia, ¿por qué querría que al otro le vaya mal? ¿Por qué haría algo negativo para hacer daño a otro u otros individuos? Habría que pensar cuáles son las verdaderas características humanas responsables de la maldad o del deseo del mal ajeno. Comentá, likeá, suscribite. Si querés seguir preguntando, pensando, razonando juntos.